Buenas noches. El día de hoy vamos a ver el tema de extinción de obligaciones. Sean bienvenidos a esta clase sobre la extinción de obligaciones, un tema fundamental en la teoría de las obligaciones. La extinción de obligaciones se refiere al proceso por el cual una obligación deja de existir, lo que puede ocurrir por diversas razones. Este concepto es crucial para comprender cómo se cumplen o se liberan los vínculos jurídicos entre deudores y acreedores. A lo largo de esta presentación, vamos a poder explorar las distintas formas en que pueden extinguirse las obligaciones, así como la importancia de cada una en el marco legal. Comenzaremos por clasificar las distintas causas que pueden llevar a la extinción de una obligación. Que van desde el cumplimiento de la misma hasta su imposibilidad, pasando por causas como la novación, la condonación y la compensación. Vemos que la definición de extinción de obligaciones es el proceso por el cual una obligación deja de existir, y la importancia de esta de la teoría de las obligaciones es que es relevante para el cumplimiento de las obligaciones jurídicas. La clasificación general que se tiene es que es la extinción por cumplimiento, por causa, por imposibilidad, entre otras. Extinción por cumplimiento. La definición de esto es que es el cumplimiento total o parcial de las obligaciones. Los efectos de cumplimiento es la liberación del deudor y satisfacción del acreedor. Un ejemplo práctico es el pago de una deuda entre entrega de un bien. La extinción de obligaciones por cumplimiento es quizás la forma más evidente y directa de liberar a un deudor de su obligación. Cuando un deudor cumple completamente con su deber, ya sea pagando una deuda o entregando un bien, la obligación se extingue automáticamente. Este cumplimiento puede ser total, donde se satisfacen todas las condiciones acordadas, o parcial, en el que el deudor cumple parcialmente, lo que puede llevar a una renegociación de los términos. Es fundamental que este cumplimiento sea efectivo, es decir, que se realice en la forma y tiempo estipulados en el contrato, ya que cualquier incumplimiento puede dar lugar a reclamaciones o consecuencias legales. Un ejemplo es como el que les mencionaba, el pago de una deuda. Una vez que el deudor realiza el pago acordado, la obligación pues en sí se extingue, y el acreedor no puede reclamar más dicha cantidad, porque pues obviamente ya la deuda ya está saldada, o sea, ya no debe nada. Extinción por un mutuo acuerdo. El concepto de mutuo acuerdo es la liberación mutua de obligaciones, tipo de acuerdos, condonación, novación. La formalidad requeridas es el requisito legal para su validez. La extinción de obligaciones por mutuo acuerdo es una herramienta importante que permite a las partes renegociar o liberar sus obligaciones. Este acuerdo puede manifestarse a través de la condonación, donde el acreedor renuncia a su derecho de cobrar dicha deuda, o la novación, donde se reemplaza la obligación original por una nueva. Para que estos acuerdos sean válidos, deben cumplirlos con ciertas formalidades que varían según la legislación aplicable. Por ejemplo, la condonación generalmente requiere un acuerdo escrito,
especialmente si la obligación inicial estaba documentada. Un punto importante a destacar es que ambas partes deben estar de acuerdo y consientan de manera libre y voluntaria, sin coacciones y para que el acuerdo sea legalmente pues vinculante. Extinción por imposibilidad. La definición de imposibilidad es cuando el cumplimiento de la obligación se vuelve imposible. La clasificación de esta es la imposibilidad total y la parcial. Los efectos legales es la liberación de la obligación y responsabilidad. La extinción de obligaciones por imposibilidad se produce cuando, por causas ajenas a la voluntad del deudor, el cumplimiento se vuelve imposible. Esta imposibilidad puede ser total, donde no es posible cumplir con la obligación en absoluto, o parcial, donde solo se puede cumplir parcialmente. Por ejemplo, si un deudor está obligado a entregar un bien específico, que se destruye con un evento fortuito, la obligación se extinguiría por imposibilidades. Es importante señalar que la imposibilidad no siempre libera al deudor de responsabilidad. Si el deudor es responsable de la imposibilidad, puede enfrentarse a reclamaciones por daño o perjuicios y perjuicios también. Esto resalta la importancia de entender las circunstancias que llevan a la imposibilidad y cómo pues cómo estas pueden afectar las obligaciones legales. Extinción por compensación. El concepto de compensación es saldar deudas mutuas entre partes, tipos de compensación legal y convencional. El requisito para su aplicación es la deudas líquidas, exigibles y de igual naturaleza. La compensación es una forma eficaz de extinguir obligaciones en las que dos partes tienen deudas recíprocas. En este caso, las obligaciones se saldan mutuamente, lo que significa que cada parte puede restar la cantidad adeudada de la otra. Existen dos tipos de compensación: la legal, que se produce automáticamente cuando se cumplen ciertos requisitos legales, y la convencional, que se acuerdan entre las partes. Para que la compensación sea válida, es necesario que las deudas sean líquidas, exigibles y de igual naturaleza. Esto significa que deben de ser cuantificables y requerir cumplimientos inmediatos. Por ejemplo, si A le debe a B 100 y B le debe a A 100 pesos, puede acordar compensar estas deudas extinguiéndolas sin necesidad de pagos en efectivo. Extinción por prescripción. La definición de prescripción es la extinción de derechos por inacción durante un plazo determinado, y los plazos de prescripción varían según la legislación y el tipo de obligación. Los efectos de la prescripción es la liberación de deudor y caducidad de la acción. La extinción de obligaciones por percepción es un concepto que busca garantizar la seguridad jurídica. Esto ocurre cuando, tras un periodo de inacción por parte del acreedor, el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación se extingue. Los plazos de prescripción varían según la legislación y pueden diferir según el tipo de obligación. Con deudas, contratos o derechos reales. Por ejemplo, en muchos sistemas jurídicos, el plazo para prescribir una deuda suele ser 5 a 10 años. La prescripción no solo libera al deudor de su obligación, sino que también impide al acreedor demandar en el futuro. Sin embargo, es importante destacar que
prescripción puede interrumpir por diversas razones, como el reconocimiento de la deuda por parte del deudor, lo que puede reiniciar el plazo. Extinción por muerte del deudor o acreedor. El impacto de la muerte en las obligaciones es la extinción o la transmisión de obligaciones personales versus hereditarios, diferencias y efectos, consideración legales, sucesión y representación. La extinción de obligaciones por percepción es un concepto que busca garantizar la seguridad jurídica. Esto ocurre cuando tras un periodo de inacción por parte del acreedor el derecho a exigir el cumplimiento de las obligaciones se extingue. Los plazos de prescripción varían según la legislación y pueden diferir según el tipo de obligación, como deudas, contratos o derechos reales. La muerte del deudor o del acreedor puede llevar a la extinción de las obligaciones, aunque el efecto varía dependiendo de la naturaleza de la obligación. En el caso de las obligaciones personales, generalmente se extingue con la muerte del deudor, a menos que sean transferibles. Sin embargo, las obligaciones que son heredadas pueden ser asumidas por los herederos del deudor. Por otro lado, la muerte del acreedor no extingue necesariamente la obligación, ya que éste puede ser representado por sus herederos, quienes pueden exigir el cumplimiento. Por lo tanto, es vital entender las diferencias entre las obligaciones personales y hereditarias y cómo se manejan legalmente las sucesiones en el contexto de las obligaciones. Como vimos en el tema de hoy, la extinción de obligaciones se refiere a las diferentes formas en que una obligación, es decir, un compromiso legal entre dos partes, como pagar una deuda o entregar un bien, deja de existir, es decir, esta se puede cumplir, se anula o se convierte en imposible de extinguir legalmente. Algunas explicaciones es de qué es la extinción de las obligaciones. Es, es el fin o término jurídico de una obligación, lo que implica que ya no existe el deber legal de cumplirla. Puede suceder porque la obligación fue cumplida o por otras causas reconocidas por la ley. Algunas de sus principales formas de extinción de las obligaciones son el pago o cumplimiento, como los mencionábamos. La forma más común consiste en que el deudor pues cumple con con lo que debía al acreedor. Pues la compensación, como lo estábamos mencionando, es que ocurre cuando dos personas son deudoras y acreedoras entre sí y sus deudas se extinguen recíprocamente. La condonación es en este el acreedor perdona voluntariamente al deudor pues la deuda. La novación se sustituye por la obligación original por una nueva, extinguiendo la primera. Confusión. Se da cuenta la calidad de deudor y acreedor se reúne en una misma persona, por ejemplo, si el acreedor hereda al deudor. Imposibilidad sobrevenida es si ocurre algo que hace imposible de manera definitiva el cumplimiento de la obligación sin culpa del deudor, ésta se extingue. La percepción es
es cuando la ley establece un plazo para extinguir una obligación. Si pasa ese tiempo sin que se ejerza el derecho, la obligación se extingue. En derecho civil, una obligación es un vínculo jurídico entre dos partes, el acreedor que tiene derecho a extinguir algo y el deudor que tiene el deber de cumplir, ya sea dar, hacer o no hacer algo, ¿verdad? La extinción de las obligaciones significa que ese vínculo desaparece. Creo que eso ya quedó un poquito muy claro, el vínculo o la obligación tendría que estar desapareciendo. Ya no existe el deber legal de cumplir con lo pactado. Por ejemplo, cuando es el pago o cumplimiento, es pagar una deuda en el banco o entregar un producto vendido. Y en la compensación, un ejemplo es que, no sé, Ana le debe 1,000 pesos a Luis, pero Luis también le debe 800 a Ana. La compensación extingue los 800 en ambas deudas y Ana solo, pues, en este caso solamente le debería 200 pesos, ¿verdad? Porque con este caso de la compensación es que estás perdonando la deuda que se deben mutuamente la cantidad de los 800 pesos. La condonación, un ejemplo es que una madre decide no cobrarle a su hijo una deuda que tenía con ella. Pues en este caso, pues, o sea, ya lo perdona y no le va a estar cobrando y ahí ya llega a una condonación para ese pago. La innovación, un ejemplo es que se cambia el pago en dinero por un pago en especie. O sea, a lo mejor puede ser de que le debes cierto dinero y eso se lo vas a cambiar por algo físico que tú tengas. La confusión es que un hijo hereda a su padre y con ello adquiere también el crédito que su padre tenía contra él mismo. La imposibilidad de sobrevenida de cumplimiento. Un ejemplo es que una casa que debía ser vendida es destruida por un desastre natural. Que este es para si se vuelve imposible cumplir las obligaciones por una causa no imputable al deudor, la obligación puede extinguirse. La percepción negativa es si no existe el pago de una deuda en cierto plazo, por ejemplo, 5 años, como lo mencionábamos, ya no se puede reclamar. Algunas de las clasificaciones general de extinción de obligaciones se pueden agrupar pues en dos tipos. Por cumplimiento, que es pago, o la de innovación. Por causas ajenas al cumplimiento es condonación, confusión, imposibilidad, percepción y compensación. La importancia de la extinción de las obligaciones es garantizar seguridad jurídica, permitir crear formalmente relaciones contractuales, da certeza a las partes de que los derechos y deberes han finalizado. Algunos elementos que pueden influir en la extinción es la voluntad de las partes, como el pago o condonación. Hechos jurídicos involuntarios, como muerte o caso fortuito. Actos jurídicos unilaterales, que es la reunión del acreedor. Causas legales, percepción o confusión.
Métodos especiales de extinción es la resolución que puede una de las partes incumple el contrato, la otra puede resolverlo, dar por terminado y así se extingue la obligación. La rescisión permite dejar sin efecto un contrato por causas legales o contractuales. Son vicios del consentimiento, lesión, incumplimiento. Caducidad, extinción automática por el vencimiento de un plazo redentorio. Se diferencia de la percepción en que ésta no necesita ser invocada por las partes. El mutuo disenso es el acuerdo por el que ambas partes deciden anular una obligación contractual que habían asumido. Ejemplos reales, o cotidianos es que, por ejemplo, el caso sería pago de una hipoteca, la forma de extinción aplicable es cumplimiento. El banco perdona tu deuda, es condonación. El deudor muere y era también acreedor, es la confusión. Un contrato con fecha de vencimiento de renovado, no renovado, es caducidad. Dos personas se deben lo mismo, es compensación, ¿sí? La extinción de las obligaciones no solo tiene valor técnico, sino también práctico y humano, ya que refleja como el derecho civil equilibrar intereses, proteger derechos y da certeza jurídica. Permite a los particulares saber cuándo una obligación ha llegado legalmente a su fin y bajo qué condiciones puede desaparecer su responsabilidad. La extinción de obligaciones es un aspecto fundamental del derecho civil, ya que marca el fin de la relación jurídica entre acreedores y deudores. Existen diversas formas de extinguir una obligación, como el cumplimiento, la compensación, la condonación, la innovación, la percepción, entre otras. Cada una tiene requisitos y efectos específicos. Este mecanismo no solo protege los derechos de las partes involucradas, este, sino también aporta certeza y seguridad jurídica al establecer en forma clara cuando una obligación deja de ser exigible. Además, refleja la flexibilidad del orden jurídico para adaptarse a distintas circunstancias, ya sea voluntaria o accidentales o legales. En resumen, conocer y aplicar correctamente las causas de extinción de las obligaciones permite resolver conflictos, cerrar relaciones contractuales de forma ordenada y evitar responsabilidades innecesarias, siendo un recurso esencial esencial tanto para particulares como para profesionales del derecho. En conclusión, hemos revisado diversas formas de extinción de obligaciones, cada una con sus propias características y consecuencias. Comprender estas formas es crucial para la práctica jurídica, ya que permite a los profesionales del derecho asesorar adecuadamente a sus clientes en la gestión de sus obligaciones y derechos. La extinción de obligaciones no solo tiene
implicaciones legales, sino que también incluye en la planificación financiera y en las relaciones comerciales. Los invito a reflexionar sobre cómo estas nociones se aplican en la práctica y cómo podrían surgir nuevas áreas de estudio en la intersección de la teoría de las obligaciones y y las realidades del comercio y las finanzas. Bueno, para finalizar la clase del día de hoy, solamente la extinción de las obligaciones representa el cierre formal de un compromiso legal, ya sea por cumplimiento, acuerdo entre partes o causas previstas por la ley. Su estudio permite entender cómo y cuándo una obligación deja de tener efectos jurídicos, garantizando así seguridad y equilibrio en las relaciones civiles y comerciales. La extinción de las obligaciones es un proceso esencial dentro del derecho civil, ya que marca el monto en que cesa la obligación de una persona frente a otra. Este fenómeno puede ocurrir por diversas causas, tales como el cumplimiento voluntario, la compensación de deudas, la condonación del acreedor, la innovación de los términos, la percepción del tiempo legal o incluso hechos fortuitos que impiden el cumplimiento. O comprender sus formas, efectos y consecuencias permite a las personas y a los profesionales del derecho a actuar con mayor seguridad jurídica, evitar conflictos innecesarios y cerrar formalmente relaciones jurídicas de manera ordenada. Además, permite garantizar que las obligaciones no se mantengan indefinidamente brindando certeza a las partes involucradas. En conclusión, la extinción de obligaciones no solo tiene un carácter técnico y normativo, sino que pues también cumple una función social al equilibrar derechos y responsabilidades dentro del marco legal. Su correcta aplicación es clave, pues, digamos, para mantener relaciones contractuales claras y también al igual que justas y fundamentadas. Estudiar la extinción de las obligaciones no solo es fundamental para entender el funcionamiento del derecho privado, sino que también para valorar la importancia del cumplimiento, el tiempo, la voluntad de las partes y la intervención de factores externos en las relaciones jurídicas. En definitiva, conocer cuándo y cómo se extingue una obligación ayuda a proteger derechos y resolver conflictos y pues también mantener el orden jurídico. Así, la extinción de las obligaciones no es solo el fin de un vínculo, sino que también una herramienta que pues refleja el equilibrio entre justicia, responsabilidad y pues también libertad contractual dentro del sistema legal. Bueno, pues esto sería todo por la clase del día de hoy. Espero tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la próxima clase.